Hola a todos nuestros seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si son fans de la pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo, Hande Erçel revela secretos de Kerem en su última entrevista. Sí, han escuchado bien. Parece que nuestra querida Hande ha decidido abrirse un poquito más sobre su relación y sobre quién es Kerem Bürsin más allá de las cámaras y de las redes sociales. Estamos hablando de esos pequeños detalles que nos encantan, esas anécdotas que nos hacen sentir un poquito más cercanos a ellos y que confirman lo que muchos ya sospechábamos: su conexión es de verdad y es maravillosa. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su café, porque hoy vamos a desgranar todos esos secretos que Hande ha compartido, y créanme, hay material muy jugoso. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, no olviden hacer clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Como les adelantaba, la protagonista de hoy es Hande Erçel, quien en una reciente entrevista ha dejado caer algunas píldoras de información sobre su novio, el carismático Kerem Bürsin. Y no se trata de chismes o especulaciones, sino de revelaciones directas de ella, lo que le da un valor especial a todo lo que vamos a comentar. A veces, cuando vemos a nuestras parejas favoritas en la pantalla, nos preguntamos cómo son en la vida real, qué cosas les divierten, qué los molestan, cuáles son sus manías, esas pequeñas facetas que los hacen humanos y aún más caebles. Y precisamente eso es lo que Hande nos ha regalado en esta ocasión. Primero hablemos de cómo se refiere Hande a Kerem. Lo describe de una manera que denota una profunda admiración y un cariño inmenso. Menciona, por ejemplo, su increíble sentido del humor. Según Hande, Kerem tiene la capacidad de hacerla reír incluso en los momentos más tensos o cuando ella está de mal humor. Comenta que él tiene una forma particular de ver el mundo, llena de optimismo y de un humor un tanto peculiar, a veces irónico, pero siempre con un trasfondo de ternura. Esto es algo que muchos de sus seguidores ya habíamos intuido al ver sus interacciones en redes sociales, donde a menudo se gastan bromas o se lanzan pullas cariñosas. Pero escucharla decirlo con esa dulzura en la voz es otra cosa. Ella reveló que hay veces en las que simplemente con una mirada o un gesto, Kerem logra sacarle una carcajada, y que esta habilidad es algo que ella valora muchísimo porque le ayuda a aligerar el peso de los días. No es solo un buen actor, sino que también es un compañero que sabe cómo mantener la alegría en el hogar, y eso, señoras y señores, es un tesoro. Pero no todo es risas y buen humor. Hande también habló sobre la pasión de Kerem por ciertas actividades. Uno de los secretos que compartió es su gran afición por el senderismo y la naturaleza. Parece que Kerem disfruta enormemente de desconectar de la rutina y pasar tiempo al aire libre, explorando montañas y senderos. Hande comentó que a veces él la invita a acompañarlo en estas aventuras, y aunque ella no siempre es tan entusiasta como él con las caminatas largas, aprecia mucho la oportunidad de ver un lado diferente de él, un Kerem más conectado con la tierra, con su lado más salvaje y libre. Menciona que él se transforma cuando está en la naturaleza, que su energía cambia y se vuelve aún más radiante. Incluso nos contó una pequeña anécdota sobre una vez que se perdieron un poquito en un sendero, y en lugar de entrar en pánico, Kerem se lo tomó con calma, convirtió la situación en una especie de juego y encontraron el camino de vuelta riendo. Esto nos dice mucho de su personalidad, de su capacidad para mantener la calma y de su espíritu aventurero. Otro secreto que Hande reveló tiene que ver con los gustos culinarios de Kerem. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes para aquellos que disfrutamos de la buena comida. Resulta que Kerem, a pesar de tener un cuerpo tan atlético y cuidado, tiene una debilidad particular por la comida callejera y los postres. Hande confesó entre risas que cuando están de viaje o simplemente quieren darse un capricho, Kerem siempre busca los puestos de comida más auténticos y sabrosos, y por supuesto, no puede resistirse a probar todos los dulces que se cruzan en su camino. Ella bromeó diciendo que a veces tiene que controlarlo para que no termine comiendo demasiados helados o bollería, pero que al final, siempre terminan compartiendo. Esta imagen de Kerem disfrutando de una buena hamburguesa o un delicioso pastel es algo que nos humaniza aún más al personaje, ¿no creen? Muestra que a pesar de su vida pública y de la exigencia de su profesión, también tiene sus pequeños placeres y sus momentos de permitido. Hande también mencionó que a veces Kerem intenta sorprenderla cocinando, aunque los resultados no siempre son perfectos, pero que lo importante es el detalle y el esfuerzo.
Pasando a un terreno más personal, Ande también abrió una ventanita a la forma en que Kerem maneja el estrés y la presión de sus carreras. Ella compartió que Kerem es una persona muy resiliente y con una gran capacidad para enfocarse en sus objetivos. Sin embargo, también reveló que cuando las cosas se ponen realmente difíciles, él tiende a buscar la soledad por un corto periodo para reflexionar y recargar energías. No es que se aísle completamente, sino que necesita ese espacio para procesar sus emociones y volver a encontrar su centro. Ande explicó que ella ha aprendido a respetar ese espacio y a darle el tiempo que necesita, sabiendo que luego volverá con más fuerza y con ganas de compartir sus pensamientos. Esta comprensión mutua y el respeto por las necesidades individuales son, sin duda, pilares fundamentales en una relación sólida. Y hablando de sus carreras, Ande mencionó algo muy interesante sobre la forma en que Kerem la apoya en su trabajo. Dijo que él es su mayor fan y crítico constructivo. Que siempre está ahí para escucharla, para darle ánimos antes de una escena difícil o para celebrar sus logros. Pero lo que más valoró Ande fue la honestidad de Kerem. Ella confesó que él no tiene miedo de decirle cuando cree que algo podría hacerse mejor, siempre de una manera respetuosa y constructiva. Según Ande, esta honestidad le ha ayudado a crecer como actriz y a superar sus propias inseguridades. Es reconfortante saber que detrás de las cámaras, no solo hay una pareja enamorada, sino también dos profesionales que se admiran y se ayudan mutuamente a alcanzar su máximo potencial. Además, Ande hizo una revelación bastante tierna sobre una de las manías de Kerem. Dijo que él es extremadamente organizado con sus cosas, pero que tiene una peculiaridad: siempre deja sus calcetines desparejados en un rincón específico de la habitación, como si esperara que en algún momento apareciera mágicamente su pareja. Ande contó que al principio le parecía un poco extraño, pero que ahora le resulta adorable y hasta le da risa ver esa pequeña desorganización en medio de su orden habitual. Esos pequeños detalles, esas inconsistencias que los hacen únicos, son las que realmente nos conectan con las personas. Esta anécdota, aunque parezca trivial, nos pinta un cuadro de un Kerem que, a pesar de su imagen pública, también tiene sus pequeñas excentricidades que lo hacen humano y caeble. La entrevista también tocó el tema de sus planes a futuro, y aunque Ande se mantuvo un poco reservada, sí dejó entrever que ambos disfrutan del presente y que están construyendo algo sólido juntos, paso a paso. No quiso dar detalles concretos sobre bodas o hijos, pero sí transmitió una sensación de tranquilidad y de que están en el mismo camino, compartiendo metas y sueños. Esto es algo que muchos de sus seguidores agradecen, esa madurez y esa discreción con la que manejan su vida privada. Y si hablamos de sorpresas, Ande confesó que Kerem es bastante detallista a la hora de tener detalles románticos. Comentó que él a veces le deja notas de amor inesperadas, le envía flores sin motivo aparente, o planifica escapadas sorpresa para que disfruten de tiempo de calidad juntos. Según Ande, estas pequeñas muestras de afecto son las que hacen que la relación se mantenga viva y emocionante, y que ella valora enormemente esos gestos que le recuerdan lo especial que es para él. Uno de los secretos más reveladores, y que quizás sorprenda a algunos, es la forma en que Kerem lidia con la presión de las redes sociales y la constante atención mediática. Ande compartió que él tiene una gran habilidad para desconectar cuando es necesario. Dijo que a veces, cuando las críticas o los comentarios negativos se vuelven abrumadores, él simplemente se apaga por un tiempo, deja de revisar su teléfono y se enfoca en las personas y en las actividades que le hacen bien. Ande admira esta fortaleza y esta capacidad de proteger su paz mental, y ha aprendido de él a no darle demasiada importancia a las opiniones externas que no aportan nada positivo a sus vidas. Finalmente, la entrevista concluyó con Ande expresando su profundo amor y admiración por Kerem. Dijo que él la hace sentir segura, amada y apoyada, y que está muy agradecida por tenerlo en su vida. Resaltó que su relación se basa en la comunicación, el respeto mutuo y el amor incondicional, y que eso es lo más importante para ella. Y con esto, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Como hemos podido ver, Ande Erçel nos ha regalado un vistazo fascinante a la vida y la personalidad de Kerem Bürsin. Hemos aprendido sobre su increíble sentido del humor, su amor por la naturaleza, sus debilidades culinarias, su forma de manejar el estrés, su apoyo incondicional como pareja y profesional, sus pequeñas excentricidades, su visión de futuro y sus románticos detalles. Son todas estas facetas, tanto las conocidas como las recién reveladas, las que construyen la imagen de un hombre completo y una relación que admiramos profundamente. Me encantaría saber qué les pareció esta entrevista y qué secreto de Kerem les sorprendió más.
Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que siempre leemos y respondemos con mucho gusto. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.